Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan y ahora vamos a presentar la práctica número 2. Le vamos a hablar sobre los filtros activos y los cálculos relacionados con su comportamiento. Vamos a hacer una breve introducción en el cual vamos a ver sobre los filtros activos. En definición de así es que los filtros activos son circuitos electrónicos que permiten el paso o bloqueo de frecuencia especificada en una señal. A diferencia de los filtros pasivos, utilizan amplificadores operacionales, en lo cual se llevan resistencias y capacitores, lo que permite amplificar la señal y ajustar su respuesta. La importancia del procesamiento de señales son que los filtros activos es fundamental para eliminar el ruido, en lo cual selecciona la señal de interés y la aplicación del sistema de audio y telecomunicaciones. Uno de nuestros objetivos principales de esta práctica es demostrar el comportamiento de los filtros activos mediante los cálculos experimentales y simulaciones con herramientas como Multisim y MATLAB. De igual manera, vamos a hablar sobre los tipos de filtros activos, en lo cual se conforman sobre cuatro tipos. Primero vamos a hablar el filtro pasabajas, en lo cual en su cuestionamiento de funcionamiento permite el paso de frecuencia menores a menor de un valor de corte. Sus aplicaciones pueden ser eliminación de ruido de alta frecuencia y suavizar las señales. En cuanto al filtro pasa alta, deja pasar las frecuencias mayores y bloqueando a las más bajas. Sus aplicaciones es eliminación de componente de corriente continua. El filtro pasabanda permite el paso de un rango específico de frecuencia y una de sus aplicaciones es el sistema de comunicación y ecualizadores del audio. En cuanto al filtro de rechazabanda, bloquea un rango específico de frecuencia y deja pasar el resto, en lo cual una de sus aplicaciones serían eliminación de interferencias como el ruido de 60 Hz. En ese caso vamos a primero hablar sobre una breve explicación del filtro pasabaja, en lo cual hacemos en la práctica del primer orden. En la pequeña introducción es explicar las mediciones y resultados obtenidos de un filtro pasabajas de primer orden, su respuesta en frecuencia y cómo se graficaron los resultados utilizando Multisim y MATLAB. En el contexto que se realizaron son las mediciones prácticas y simuladas en diferentes frecuencias, mostrando la atenuación de la señal. En el cual vamos a hablar un poquito más objetivo de la tabla, en el cual anteriormente vamos a mostrar en el reporte, en lo cual vamos a hablar sobre sus mediciones de la práctica realizada a diferentes frecuencias, en lo cual está medida sobre las frecuencias de entrada y la amplitud de medida de salida y la ganancia de calculadas en decibeles, en lo cual se identifican valores de ganancia de 1 a 3 decibeles, mostrando cómo disminuye el voltaje conforme aumenta la frecuencia. En lo cual vamos a explicar los resultados, en lo cual la frecuencia baja, el voltaje obtiene un valor cercano a su amplitud máxima a medida que incrementa la frecuencia del voltaje que cae, lo que refleja la atenuación de señales de alta frecuencia, característica del filtro pasabaja. Ejemplo de punto es de que la frecuencia de corte es de 0.707 volts y voltaje de salida es de 3.01 decibeles, lo que confirma el punto de teórico donde se reduce el voltaje el 70.7% de su valor máximo. En el Multisim, el objetivo es repetir las mediciones del filtro utilizando el Multisim. Se diseña circuito filtro pasabaja con un generador de funciones. Se ajusta la frecuencia desde una década hasta 3 décadas. Resultado de la tabla 2 representa la disimulada muestra valores similares a lo que obtiene experimental el ejemplo. La frecuencia de corte es de 0.7 volts y la de salida de 3.02 decibeles, lo cual concuerda los resultados teóricos.
Un comentario: la simulación de Multisim permite validar la curva de la respuesta del filtro y comparar los resultados de experimentales. Sesión 3, comparación y graficación. En ese caso vamos a utilizar un graficador Bode para obtener la curva completa de la respuesta de frecuencia del filtro. La gráfica debe demostrar frecuencia de incógnita, de ganancia y decibeles en el eje Y. En el análisis con MATLAB se calcula funciones de transferencia de filtro basa-baja. Se utiliza MATLAB para verificar la respuesta de frecuencia de Bode, comparar la curva obtenida y mediciones prácticas y simuladas. De igual manera vamos a hablar sobre el filtro de basa-baja de segundo orden. Los resultados experimentales presentan la tabla 3, muestran una buena concordancia con los valores teóricos. Sin embargo, se observan algunas discrepancias, especialmente a las altas frecuencias. Esas discrepancias podrían atribuirse a posibles causas, en lo cual en esta práctica nos permitió comprender la frecuencia del funcionamiento de un filtro basa-baja y valer los conocimientos teóricos queridos. Identificamos algunas limitaciones de experimentación y propusimos mejoras para futuras prácticas. En el caso de la tabla del siguiente, del basa-altas, podemos observar que la gráfica y la tabla del filtro comienzan a atenuar significativamente las señales por debajo de la frecuencia de un corte de aproximado de 100 Hz, por encima de la frecuencia de ganancia que aumenta, lo que indica que el filtro permite el paso de frecuencias altas. Los resultados experimentales concuerdan en la teoría de los filtros de basa-alta de primer orden, en el cual que en este circuito implementa funcionamiento correctamente con un filtro basa-alta. La frecuencia de corte experimental se encuentra cerca del valor teórico calculado y las pequeñas discrepancias entre los datos experimentales y la teoría pueden atribuirse en tolerancia de componentes y las limitaciones del equipo de medición. En la frecuencia de corte, vamos a hablar sobre filtro basa-alta de segundo orden. La frecuencia de corte de filtro determina por el punto donde la ganancia se reduce a menos 3 decibeles. Se encuentra aproximado de 112 Hz. En la pendiente de la curva en la zona de transición es un aproximadamente de 40 decibeles por década, en lo cual el característico de un filtro basa-alta de segundo orden, el banda de paso por encima de la frecuencia de corte, la ganancia aumenta considerablemente, indicando que el filtro permite el paso de frecuencias altas. La banda de atenuación por debajo de la frecuencia de corte es la ganancia que disminuye rápidamente, con lo que indica que el filtro atenúa las frecuencias bajas. Otro análisis de la tabla de la frecuencia de basa-altas de segundo orden es que la frecuencia central del filtro se encuentra aproximadamente de 2.515 Hz, en lo cual el ancho de banda del filtro se aproximadamente en calcular el ancho de banda a partir de la frecuencia de menos 3 decibeles. Los picos de ganancia que observan los picos de ambos lados de la frecuencia central, en lo cual lo que indica que el comportamiento típico de un filtro basa-banda de segundo orden. En la tabla 10 del basa-banda presenta los resultados de una simulación de Multisim, en lo cual de un filtro basa-banda de segundo orden, las columnas representan diferentes frecuencias y su correspondiente voltaje de salida y la ganancia de decibeles. La frecuencia de G representa la frecuencia de entrada de los Hz y voltajes de salida correspondiente a cada frecuencia de entrada. Los decibeles representan la ganancia de decibelios, que es una medida de cuánto se amplifica o atenúa la señal a la frecuencia determinada. En lo cual interpretamos los resultados, en lo cual el comportamiento de un filtro basa-banda, en lo cual la frecuencia central donde se obtiene la máxima ganancia es la frecuencia central filtro. Ese caso parece ser alrededor de 2.515 Hz. El ancho de banda es la diferencia entre la frecuencia de corte y define el ancho de banda de filtro. Cuando más cercano es el valor absoluto de las ganancias de esta frecuencia es de menos 3 decibeles, más preciso será el cálculo del ancho de banda. La atenuación fuera de la banda del paso, por debajo y por encima de la frecuencia de corte, las ganancias disminuyen significativamente, lo que indica que el filtro es atenuado a esas frecuencias.
En el caso de la evaluación de la simulación, los datos de la tabla deben ser coherentes con la teoría de los filtros de pasabanda de segundo orden. La forma de curva respuesta a la frecuencia obtenida al graficar las ganancias de decibeles contra la de frecuencia debe ser similar a la esperada por ese tipo de filtro, en el cual los picos de ganancias deben existir dos picos simétricos respecto a la frecuencia central. La pendiente de atenuación es la curva de las zonas de atenuación, debe ser característica de un filtro de segundo orden. La factor de calidad se dispone de información adicional, se puede calcular el factor de focalidad de filtro que indica la selectividad del filtro. El comportamiento, en ese caso de la tabla 11 o 12, es el comportamiento del filtro de rechazo a banda, en la cual consiste con la teoría mostrando una mínima ganancia en la frecuencia de rechazo central y una mayor ganancia de la frecuencia fuera de la banda de rechazo. Estos resultados verifican la correcta configuración del circuito de multisync y la efectividad del diseño de filtro para aplicaciones donde se requiere eliminar una banda específica de frecuencia. Una de esas recomendaciones se puede ser variando las componentes para observar cómo le afectan las respuestas en frecuencia de un filtro. Considera realizar una simulación en tiempo real para observar la respuesta de filtro ante las señales de entrada o una múltiple de frecuencia.